Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar esta semana con la lección 8 y también se va a tener que realizar la lección 9. Bueno, empezamos con el tema de escalas, mapas y planos. Bueno, aquí pues es importante que identifiquen por qué se emplearon las escalas, ya que pues aquí nos dice que cuando dibujamos un objeto en papel no siempre es posible hacerlo a tamaño natural, y unas veces es porque es muy grande y otras porque es muy pequeño. Es por eso que empleamos la escala, de manera que pues ya sea aplicando una ampliación o una reducción sobre el objeto que queremos representar, pues logramos que se pueda dibujar en espacios y pues de cualquier tamaño. Y aquí la escala se define como la relación entre la longitud dibujada respecto de su longitud pues real. Aquí, como podemos observar, se puede representar una escala de diferente manera, ya sea con una diagonal aquí o con dos puntos. Y ahorita ya lo vamos a ver representado en números. Bueno, aquí están los tipos de escala, que empezaríamos con la escala de reducción, la cual es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano es menor que la realidad. Por ejemplo, el plano de una casa, los gráficos de las normas de un coche, el dibujo del sol, ya que pues es un objeto muy grande y se representa en un menor tamaño. Como aquí vemos, aquí están representadas estas escalas normalizadas, que pues son las que se recomiendan utilizar, como aquí lo vemos. Y como podemos observar, el número menor empieza al principio y ya después de los dos puntos pues se representa el mayor, ya que aquí, como vemos, la longitud en el dibujo pues sería de reducción, es decir, más pequeña que la longitud en realidad, y la longitud de la realidad pues sería el número más grande, y es correcto ya que estamos hablando de una escala de reducción. También existe la escala natural, que es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano es igual que en la realidad, o sea que su tamaño es igual dibujado o pues en la realidad. Y aquí vemos que es representado con los números iguales, ya que es del mismo tamaño en la realidad que en la escala. Y en la escala de ampliación, pues esta es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano es mayor que la realidad. Por ejemplo, los gráficos de una célula, de un átomo, los planos de piezas muy pequeñas. Aquí pues el objeto físico es muy pequeño y para representarlo pues se hace una ampliación. Como vemos, aquí está diferente pues cómo se representa la escala, y como vemos, el número mayor es el que va al principio y el número menor es el que va después, ya que pues sería la longitud en el dibujo, es decir, que está más grande que la realidad, y así podrían identificar si se está tratando de una escala de reducción o de ampliación, según pues si el número mayor está al principio o es menor. Y después tendrían que ver un video sobre el tema, el cual es uno y está cortito. Aquí en video del tema lo encuentran. Después está la primera actividad para entregar, la cual es un documento de Word donde les pide que investiguen la definición de escala, mapa y plano. Aquí me tendrían que investigar esos tres conceptos. Después ya nos vamos a las páginas del libro, que también se tienen que realizar, la cual aquí nos señala que es la 103, 104 y 105. Entonces nos vamos al libro. Bueno, comenzamos con este problema, el cual es un plano de Tlaxcala, y como vemos viene varios puntos señalados donde nos indica aquí cuál es cuál. Por ejemplo, el 1 pues es este, y así. Entonces aquí va a haber una clase de preguntas acerca del plano, y en esta es importante que vean el video del tema, ya que en ese se les explica cómo se resolvería este problema, el cual nos dice que
El restaurante donde van a comer se encuentra en la avenida Alfonso de Escalona, esquina con la avenida Juárez. Y nos dice que si van a comer después de visitar la parroquia de San José y el mapa está hecho en una escala de 1 a 2 puntos 10.000 aproximadamente, ¿cuántos metros tienen que caminar para llegar? Como observamos, pues aquí está el punto que les señala el problema y ellos están aquí. Entonces ustedes tendrían que medir cuánto pues mide la distancia desde el punto 7 hasta el punto donde les dice el problema, que sería este, ya que pues necesitan sacar en sí la medida real con una regla del plano, pero yo se los voy a dar en caso de que quieran usar la medida que a mí me salió, pues esa sería la correcta, o ya si les varía un poquito, pues también está bien. Y a mí al medirlo así ya impresa la hoja me salió que la distancia del punto 7 a donde nos dice la pregunta es de 5.3 centímetros. Entonces ustedes pueden hacer uso de esta cantidad en caso de que pues, no quieran medir el plano. Si ustedes lo hacen y les varía poquito, pues no hay problema con que sea pues muy poca la diferencia. Y ya con ese dato que les acabo de dar, pues podrían resolver esta pregunta sin problema, basándose en el procedimiento que les muestra el video del tema. Después está este plano también, y hay esta clase de preguntas. Pues solo tendrían que contestar estas dos preguntas, la cual la B también se tendría que aplicar el mismo procedimiento que les dije anteriormente, y aquí nos dice que la escala del plano es de 1 a 2 puntos 10.000 aproximadamente, y nos dice que qué tan lejos está de su casa. Aquí en la pregunta A les dice dónde está su casa, que es en el Puerto Arturo, esquina China. Entonces sería aquí, y la distancia que tendrían que medir sería de aquí hasta esta esquina. Yo la que me salió a mí es 5.2 centímetros de la Plaza África a la casa de Rodolfo. Ustedes pueden hacer uso de la misma medida que me salió a mí, o ya sea que ustedes lo midan, pues sepan que está alrededor de 5.2 centímetros. Y ya con ese dato pues me pueden resolver esta pregunta. Y eso sería todo lo que tienen que resolver, pero en la página 106 viene un ejemplo muy parecido y con el procedimiento que deben de realizar para contestar las dos preguntas que les señalé anteriormente. Y bueno, aquí nos presenta este ejemplo donde también nos da una escala, que aquí es 1 2.50.000, y usted quiere saber a cuántos metros equivalen 3.8 centímetros. Como vemos aquí pues se haría uso de las medidas que les acabo de decir, que es 5.3 y 5.2 centímetros. Y lo que ustedes tendrían que hacer es, pues según la escala que les haya dado el problema, hacer una regla de 3 con la cantidad de centímetros que les salió de la distancia de los puntos que les plantea la pregunta. Y entonces ustedes tendrían que hacer una regla de 3, la cual pues sería 3.8 por 50.000 entre 1. Y lo que les dé pues va a ser en centímetros, pero necesito que ustedes me pongan la respuesta en metros. Entonces aquí nos dice que por ser centímetro la unidad de medida, pues se tiene que convertir a metros. Entonces para convertir los centímetros que les haya dado a metros, pues se tiene que convertir, simplemente pues aquí nos dice que 100 metros son equivalentes a 1 metro, y aplicamos pues la regla de 3 también en este caso. Si 100 metros equivalen a 1, pues 190.000 centímetros, que es lo que les dio, ¿cuánto equivale a metros? Entonces sería una regla de 3, donde los centímetros que les hayan salido lo multiplican por 1 y lo dividen entre 100, y lo que les dé ya estaría representado en metros.
como aquí lo podemos ver, es muy importante que me lo pongan en metros, ya que si no, de lo contrario estaría incorrecta, porque no es lo mismo que me pongan 190.000 a que me pongan 1900 metros. Y así quedaría. Pues aquí vemos que 3.8 centímetros en un plano o mapa a una escala de 2.50.000 equivalen a 1900 metros. Y pues aquí ya lo hubieran representado, pueden hacer uso de esta página para que se vayan guiando, ya que así es como lo deben de resolver la pregunta B del segundo problema y la pregunta D. Y pues ya sería todo respecto al libro de texto, y habría otra actividad para entregar, que también es un documento de Word donde nos muestra este otro plano que nos señala algunos puntos de la ciudad de Aguascalientes y nos pide que describan dos rutas diferentes para ir al Museo Nacional de la Muerte, que es este, desde la Plaza de Toros Monumental, que es esta. Entonces ustedes tendrían que ponerme dos rutas diferentes para ir de la plaza al Museo Nacional, como pues donde me señalen las calles, así yo podría identificar qué ruta me están diciendo. Y también tienen que elaborar el plano de la ruta que sigues de tu casa al parque más cercano, colocando nombres de calles, símbolos, etcétera, y contestar estas tres preguntas. En caso de que no tengan un parque tan cerca, pues pueden poner alguna tienda o alguna nevería, pero pues también si está a la esquina, pues no tendría sentido. De preferencia que esté como a unas 2 cuadras o así, para que puedan pues señalarme algún recorrido que hagan, y también puedan ponerme, si alguien te pregunta cómo llegar, pues que le dirías y no esté tan simple el camino. Y eso sería todo lo que tienen que entregar. Con respecto a las páginas del libro, con que pues no me tienen que poner en sí el plano, simplemente con que me señalen las páginas y las preguntas pues de qué problemas son. Así yo identifico pues las respuestas, no es necesario que me agreguen las imágenes de los planos. Y aquí pues ya viene integrado en el documento, pueden hacerlo aquí mismo, contestarlo y agregar las otras actividades en un mismo documento. No se les olvide también que está la investigación de estos tres definiciones, y por último pues aquí en evidencia de la lección me lo subirían pues para este domingo que viene en PDF, por favor, y con esta nomenclatura, ya saben, con una portada, breve introducción y referencias. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda o quieren más videos de apoyo, pues me lo hacen saber y yo se los pongo por el foro de dudas, o también me pueden contactar por WhatsApp en caso de alguna duda. Estoy al pendiente.